Chen Ku, alumna del 1106. El día de hoy hablaremos sobre el átomo. Para empezar, el átomo es una partícula pero muy pequeña que no la podríamos observar nosotros a simple vista ni con un microscopio. Es tan pequeña que no lo ves. Para empezar, el átomo se encuentra en todos lados. ¿Por qué? Porque es parte de la materia. Viene de la mano con la materia y como sabemos, la materia es todo lo que nos rodea, lo que tiene peso y volumen. El átomo es estable y se organiza según sus números numéricos, atómicos y sus propiedades químicas con su carga electrónica. Las partes de un átomo son el electrón, el protón y el neutrón. A continuación les explicaré en dónde se ubican estas mismas. El electrón se ubica de forma que queda en la parte de afuera, o sea, no está dentro del núcleo. El protón, sí es parte del núcleo que se encuentra aquí, que es este rojo, que el protón es una carga positiva. Y el neutrón, que es este azul, es una carga neutra. El electrón es una carga negativa, por lo tanto tiene que estar afuera para no desbalancear el átomo. A continuación, les hablaré de unas características que posee el átomo para que podamos diferenciarlas. El átomo tiene como características que son unas partículas muy livianas, o sea, que para mí es fácil identificar que es un átomo porque son partículas livianas como el algodón. El algodón no tiene peso. También conserva sus propiedades originales. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos a enfriar agua y que se vuelva hielo, el agua vuelve a su estado normal, a su estado líquido. No pierde propiedades ni su forma. Se organizan o agrupan para formar moléculas. Un átomo son como estas bolitas de aquí y se van agrupando hasta hacer una bolita entera, así. Los electrones orbitan en el núcleo. Como les mostré en el esquema anterior, estos son los electrones y orbitan fuera del núcleo, que sería este. Tienen de una determinada masa atómica, pueden ganar o perder electrones. O sea, cuando hacemos un enlace iónico, por ejemplo, el átomo del magnesio puede perder o ganar más electrones. Tienen propiedades únicas según su configuración electrónica, como les decía, que puede perder o ganar electrones. A continuación les hablaré sobre modelos atómicos. Para empezar tenemos a Demócrito, quien propone que los átomos eran eternos e inmutables, o sea que nunca podían, por así decirlo, perder vida. Joel Dancer, quien propone que los átomos son bloques de construcción y que son un bloque sólido. Un claro ejemplo sería una esfera navideña, que es un bloque sólido sin ningún tipo de cara ni cositos. También está Thomson, quien plantea al átomo como un pudín de pasas. Vamos a imaginar que es el pudín y tiene muchos puntitos, tiene como textura, ¿saben? Como textura, y Rutherford representa al átomo con un núcleo positivo. O sea, es el núcleo y el núcleo tiene una carga positiva. Bohr plantea que los átomos tienen diferentes configuraciones electrónicas, como les mencioné en las características, y Broglie y Schrödinger desarrolló una ecuación matemática en las cuales se obtienen los valores electrónicos. Quiero mencionarles otro dato curioso, que es que los átomos no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque dependen de sus electrones y protones. Por ejemplo,
Un átomo puede tener solo un electrón y 2 protones y 2 neutrones. Entonces va cambiando conforme al elemento. ¿Ok? También me preguntaba por qué el núcleo no se separa. No se separa porque el protón y el neutrón tienen una carga pero muy elevada que no permite que se separen, o sea, los tiene agarrados así muy fuerte y no se separan por eso mismo. Bueno, pues esta es la conclusión. Muchas gracias, maestra, por escucharme y ya. El átomo se divide en 3 partes. La primera, que son los electrones, los neutrones y los protones. ¿Ok? Los electrones son partículas subatómicas con carga eléctrica negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un dato interesante de los electrones son que son más pequeños que los protones. Son 2000 veces más pequeños, se consideran partículas elementales, ya que no tienen subestructura. Sus principales funciones es la electricidad, magnetismo y la conductividad por ejemplo, del fuego, por así decirlo, conductividad del fuego o del calor. En segundo lugar está el neutrón. Se caracteriza por tener una carga neutra. Lo que quiero decir con carga neutra es que tiene el poder de estabilizar los electrones y los protones. ¿Ok? Un dato curioso también es que tienen una vida mínima de 15 minutos fuera del núcleo. O sea, que si se llegan a salir del núcleo, tienen de vida 15 minutos, como ya había dicho. Y por último se encuentran los protones. Son las partículas subatómicas de carga positiva. Estas determinan el número atómico de un elemento y se encargan de mantener los electrones en órbita. Como les mencioné, vamos a hablar de los modelos atómicos, en este caso también de autores que se vieron influenciados para la creación del átomo y el átomo como lo conocemos, con sus características, qué es y todo eso, ¿no? El primero en participar en el átomo fue Demócrito, quien propone que los átomos eran eternos, inmutables, indivisibles e invisibles, sólidos, sin estructura. No tenían estructura, o sea que un átomo podría ser nada, ¿ok? Porque no puedo decirles que se parece a un círculo porque no tenía estructura como tal, ¿ok? Después está John Dalton, quien propone que los átomos son bloques de construcción y los representa en esferas sólidas. Un ejemplo de este sería una esfera navideña. Tiene el sólido, la solidez, la rigidez de un átomo y son esferas, es una esfera como dice su nombre y no tiene nada más. Eso es lo que explicaba Dalton. Después está el modelo atómico de Thomson. Plantea que los átomos son parecidos a un pudín de pasas. ¿Por qué un pudín de pasas? Porque tenían electrones alrededor, ¿no? Esto es un átomo y alrededor tiene electrones por toda la bolita, ¿no? O sea, tenía como barritos, por así decirlo. Suena feo, pero así es. Ok. Rutherford representa el átomo con un núcleo positivo en el centro y los electrones en órbita. Ok, otra vez tomemos el ejemplo de la esfera. Este es el átomo, ¿no? Este es el núcleo, el cual tiene una carga positiva, ¿ok? Y alrededor se encuentran los electrones, que son los
cargas negativas, ¿ok? Después está Bohr. Plantea que los átomos tienen diferentes configuraciones electrónicas. Ok, Bohr plantea que puede tener uno positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo. Va cambiando, ¿ok? Y Broglie y Schrödinger desarrollaron ecuaciones matemáticas en las cuales obtienen valores correspondientes a las regiones de alta probabilidad electrónica. O sea que ellos crearon una configuración para saber en realidad cuántos electrones y protones puede tener algo. Bueno, para concluir el tema, les voy a dar un dato interesante sobre el átomo. Los átomos son definidos como irreversibles e invisibles. Ya para concluir, quiero dar las gracias a la maestra Wilma, ya que en su debido tiempo no le entendí con exactitud, pero gracias a este proyecto que me volvieron a dar para volver a hacer, me quedó más claro el tema, me retroalimenté sobre el mismo tema, aprendí sobre el átomo, sus autores, sus características, cómo puedo diferenciar los modelos atómicos de, por ejemplo, de Dalton, de Bohr, Rutherford, etc. Aprendí sobre Demócrito, porque yo de Demócrito no tenía ni idea. O sea, yo solo hasta cierto punto conocía a Dalton porque venía hablando de él desde secundaria, entonces